Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, nuestro podcast de precios e inventario. Saben ustedes que esto lo hacemos semanalmente porque transparentemente analizamos qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando en Florida, cuál es la situación de esos precios, están subiendo, están bajando, los inventarios han estado muy afectados durante los últimos 2 años. Vamos a analizar aquí qué se espera para el 2024. Apenas comenzamos el año y es muy importante que tú sepas porque unos inventarios bajos van a repercutir directamente en los precios. Unos inventarios altos van a hacer que esos precios puedan posiblemente mantenerse igual, incluso hasta bajar en algunas zonas. Estas son las cosas que analizamos y analizamos con detenimiento y se las traemos en todos nuestros podcasts porque es muy importante que tú con la información tengas el poder de tomar decisiones y tomar decisiones con información realmente hace que esas decisiones sean mucho más elevadas y si son transparentes y honestos los análisis, vas a estar mucho más tranquilo de que la decisión es segura. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado de mi amiga y socia, Yenixa Molina. Jenny. Encantada. Vamos a entrar en lo que tiene que ver con precios e inventarios de toda la semana. Este es un segmento o un podcast que nosotros hacemos semanalmente que es, creo que el más esperado, porque al final los precios suben o bajan y eso es lo que más observa la gente, aunque tenemos muchos factores que hay que ver, como inventarios, como tasas de interés, como zona, pero los precios es lo que más nos preocupa. ¿Qué tienes tú de precios para esta semana? Mira, te tengo un artículo de Redfin muy interesante porque nos detalla cuál ha sido el movimiento en cuanto a precios. Y el primer dato importante de este artículo es la comparación que ellos hacen con el pago mensual. Y esto es muy importante porque pues repercute directamente en el precio. El pago mensual de una hipoteca con un precio medio en los Estados Unidos ha disminuido en un monto de $325, que es bastante grande, ya que estamos comparando el pago mensual de octubre, cuando los intereses estaban cerca del 8%, a de hoy en día, donde los intereses están alrededor de un 6.6%. Entonces, realmente ese número es algo que indica y de allí viene el hecho de que nosotros siempre comenzamos la semana todos los lunes con el podcast de intereses. Adicionalmente, cuando nos vamos al precio, tenemos que el precio medio de las últimas 4 semanas que terminan el 7 de enero de $363,000 en todo Estados Unidos. Hubo un incremento year over year, tenemos en el último año ha habido un 4% de incremento en el precio y realmente tú sabes, a pesar de todo el aumento que hubo de intereses, vemos que a nivel nacional hay incremento en los precios, lo cual es positivo y como sabemos esto se debe en gran parte al poco inventario que tenemos. Por otro lado, tenemos aquí en meses de inventario subieron un poco, subió un poco el inventario y hay otro número que siempre me gusta traerles a colación a ustedes, que es la aplicación de los préstamos, porque esto nos dice cómo se va a mover el mercado en el futuro y tenemos que tener, hay un 6% más de aplicaciones de préstamos comparadas con la semana anterior, pero tenemos 16% menos de aplicaciones de préstamos comparadas con el año anterior. Entonces, bueno, así estamos con los precios a nivel nacional. 4% es en lo que terminó incremento year over year, Gabriel. Excelente. Recuerden que Redfin tiene análisis propio, esto es súper interesante. Ellos al final manejan todo lo que es los listados en Estados Unidos, tienen esa información directamente dentro de sus plataformas y esta es información que ellos extraen. Así que para nosotros es muy valioso contar con esto porque al tener este tipo de información directamente de la fuente, estamos casi que en tiempo real determinando cuál es la mejor manera de tomar una decisión a la hora de poner una oferta, a la hora de poner un precio a una unidad de vivienda cuando estamos haciendo el listing. Yo les traigo algo súper interesante porque yo les estoy trayendo cuál es el forecast, cuál es la predicción de precios para el 2024 y eso lo tenemos aquí en pantalla. Realmente es interesante porque estamos viendo 8 distintas predicciones. Está, por ejemplo, aquí la Asociación de Banqueros Hipotecarios, Fannie Mae, Freddie Mac, Goldman Sachs, la Asociación de Realtor, Zillow y Realtor.com.
Es interesante porque cuando vemos esto, en promedio es un 1.6, pero estamos viendo lo difícil que hoy en día es determinar qué va a pasar con los precios. Tenemos la Asociación de Banqueros Hipotecarios con una predicción bastante positiva de que los precios se van a mantener como históricamente ha sido, que es un 4% subiendo durante el 2024, pero tenemos a Realtor.com o tenemos a Zillow que manejan la data en tiempo real diciendo que vamos a tener una caída de precios. Básicamente, esas son las tendencias que ellos están viendo en sistema. La Asociación de Banqueros Hipotecarios lo que está viendo es que ellos prevén 6 recortes de tasas de interés para este 2024. Al haber 6 recortes de tasas de interés, puede hacer que efectivamente entren muchos compradores al mercado. Al haber muchos compradores al mercado, van a presionar sobre los inventarios y esa presión de inventarios se va a ver reflejada en aumento de precios porque vamos a tener guerra de oferta en ciertas zonas. Pero lo que se espera es que nuevamente, buenas noticias para aquellos que son propietarios ya de vivienda, porque sus viviendas van a seguir revalorizando, van a seguir ganando valor, van a tener plusvalía, pero la noticia es no tan buena para aquel que quiere comprar, porque efectivamente van a seguir subiendo los precios a niveles moderados, no como habíamos visto niveles de precio anteriormente. Pero este nivel moderado le quiero yo contar cuál ha sido la tendencia en los últimos 30 años. Y básicamente este gráfico nos las demuestra. Este gráfico es interesante analizarlo porque en los últimos 30 años el promedio de revalorización de los inmuebles ha sido 300%. En los últimos 10 ha sido 100%. En los últimos 5 ha sido 54% y en el último ha sido 7%. Esto realmente está bastante alto, pero lo que indica es que aunque esto está bastante alto, lo que se espera es que para los próximos años esté regularizándose el 4% y los próximos 30 estén en aproximadamente 297%. Esto quiere decir que la tendencia, viendo los últimos 10 y los últimos 5, es que los próximos 30 se mantengan alrededor del 300%. O sea, que comprar es un buen negocio, si es por inversión sigue siendo un buen negocio y esto indica que los bienes raíces son y siguen siendo una opción muy, muy buena para conservar valor del dinero. Siempre tienes que ver la zona, siempre tienes que contar la asesoría especializada, pero un 297% en los últimos 30 años es realmente importante y tu dinero está ganando valor y sobre todo si estás pagando una hipoteca, ya estás viendo que unos intereses al 3, al 4 o al 5 con una plusvalía del 297 sigue siendo un gran negocio. ¿Tenemos algo más, Jenny, que podamos aportar nosotros aquí? Sí, mira, tenemos un artículo de Redfin y habla sobre el efecto de locking o de lo que en el que simplemente las personas no quieren vender su propiedad por los intereses que tienen. Y hay un gráfico muy interesante que nos trae este artículo. Aquí en la parte de abajo nos muestra cómo en los años que han pasado y aquí tenemos los porcentajes. Los colores nos indican la cantidad de préstamos que están en cierto porcentaje de intereses. El color anaranjado me muestra los préstamos que están por encima del 6%. Y en el 2023 vemos que es muy poco los intereses. Las personas que tienen préstamos por encima de un 6%, y esa es una de las principales razones por las que hay poco inventario en la calle, en el mercado. Y más abajo nos traen los números en detalle. Por debajo del 6% tenemos el 88.5% del total de los préstamos que existen de las personas que tienen préstamos en propiedades aquí en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que para esas personas no es negocio vender su propiedad y comprar otra porque el interés es superior. Ahora, los préstamos por debajo del 5% tenemos un 78.7%. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que en el primer cuarto del 2022, el primer cuarto de año, teníamos que debajo del 5% había un 85.6%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas en este renglón que han vendido durante el año del 2022 y 2023.
estos porcentajes de personas con préstamos bajos han ido vendiendo. Las razones: tenemos divorcios, tenemos fallecimientos, simplemente personas que se están relocalizando. Entonces, poco a poco estas unidades han entrado al mercado y han nutrido de una buena manera todo lo que están buscando los compradores. Sin embargo, no es suficiente, y esta es una explicación. Este gráfico nos muestra de una manera bastante visual por qué razón, qué es lo que está sucediendo y los porcentajes de préstamos que existen en ciertos niveles de intereses. Como vemos, fíjate, es impresionante ver en el nivel que tenemos debajo del 3%, casi un 25%, aquí tengo el número, 22.6% de los préstamos está por debajo del 3%. Eso es bastante. Sí, efectivamente es bastante, Jenny, pero a nivel de entender cómo está funcionando el mercado, veníamos de una pandemia y fue efectivamente lo que afectó fue el acelerador de la economía impuesto por el gobierno, por la Fed sobre todo, acelerando la economía para evitar un caer en una gran recesión en esa temporada, y mucha gente aprovechó. Y era lo importante de estar preparado. El que aprovechó fue aquel que estuvo preparado. Por eso tú siempre, si quieres trabajar con bienes raíces, ya sea que compres tu vivienda principal o que quieras invertir, la preparación es importante. No sabes cuándo es el momento ideal para comprar, porque el momento ideal para comprar es cuando tú estés preparado. Por poner un ejemplo, esas personas que tuvieron intereses altos, quizás en el 2000, vamos a poner 16, 17, pues no estaban totalmente preparados y entraron con intereses al 5 o al 6%. Cuando llegó la pandemia, si estaban preparados, lo que hicieron fue, vamos a pedir un nuevo crédito, o sea, se me fue la palabra exactamente. ¿Cómo? Ellos refinanciaron. Refinanciar el crédito y conseguir un interés al 3%, al 2,5%, porque ya estaban en la vivienda. Eso es lo importante de la preparación. Por eso nosotros traemos información real, clara, transparente. Úsala para ti. Disfruta esa información y disfruta esa información con un mortgage broker, con alguien que te pueda ayudar a los efectos del financiamiento. Si ya tienes tu vivienda, ve la posibilidad de cómo mejorar o de cómo invertir. Esta información está disponible para que tú puedas tomar una decisión cargado de análisis bien buenos, análisis con base, con soporte, para que esa información termine estando a tu favor. Tenemos algo adicional que quiero hablarles de temas de inventario, y eso que quiero comentarles es lo siguiente. Tenemos cómo ha estado el inventario para entre el 2000 y el 2024, pero hay algo interesante. Los single family comienzan a sobrepasar la barrera de 1 millón en el 2024. Se espera que entren unidades nuevas o nuevos single family en alrededor de 1 millón de nuevas unidades para el 2024. Esto lo vimos en el 2021. Se entró por el tema de lo que tiene que ver del post pandemia, pero realmente en la última década no habíamos llegado al millón. Pueden ver aquí que desde el 2000, básicamente 2005, 2007, no estábamos sobre 1 millón. Y efectivamente lo vimos en el año de la post pandemia, pero después no lo habíamos logrado superar. Nuevamente en el 2024 vamos a lograr superar single family, muy importante, porque al final los single family suman para esas familias que son primeros compradores. Y aquí estamos viendo en amarillo o en dorado lo que tiene que ver con los multifamily, que es básicamente mercado de renta en su gran mayoría, y realmente se está sumando un número bien interesante. Estamos viendo cómo se va sumando. Así que los problemas de inventario, aunque tú lo dijiste, las tasas de interés los están afectando, este gráfico nos demuestra que hay muchas nuevas unidades entrando al mercado. Los constructores están fabricando a buen nivel, y esa construcción a buen nivel va a impactar sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado de renta en multifamily y en el single family, con lo que tiene que ver con primeros compradores. Sé que tienes algo del mercado de rentas específicamente, Jenny. Sí, otra vez es un artículo de Redfin, ya habla sobre el precio del mercado de renta. Aquí tengo un gráfico donde nos muestra cómo ha disminuido en estos últimos meses el precio, y tenemos 1974 es el promedio a nivel nacional. Nos muestra en porcentajes una disminución en 1.8% year over year. No es una disminución muy grande, sin embargo,
el artículo nos refiere o trae a colación lo que tú acabas de decir. Va a haber un gran inventario de unidades de renta de multifamilies que están entrando al mercado. Eso está haciendo que se haga mucho más lenta, que el vacancy o las unidades disponibles para el de los multifamilies aumenten, y eso está haciendo que los landlords o las personas, los dueños de estos multifamilies simplemente den mayores beneficios a la hora de rentar. Eso es muy bueno para el mercado, y si adicionalmente le sumamos el hecho de que se espera que los intereses bajen y que personas que están rentando tiendan a comprar, va a haber más vacancy o menos demanda de renta. Esto va a hacer que el precio siga disminuyendo poco a poco, pero en mi opinión no creo que el cambio en el valor de la renta sea muy abrupto. Simplemente vamos a tener una mayor cantidad de beneficios para las personas que quieran rentar, que en muchos casos es importante, y es una de las razones por las cuales hay muchas personas que estaban tendiendo a comprar. Es que las rentas se hicieron tan difíciles cuando hace un año o año y medio, que no tenía sentido invertir la cantidad de dinero en 3 meses de depósito, e inclusive en algunas ocasiones más. Era mejor comprar si tú estabas preparado. Como dice Gabriel, el detalle o lo importante en ese momento era estar preparado. Hoy en día esto es lo que está sucediendo en las rentas. Simplemente esperamos que haya mayor beneficio para las personas que están buscando rentas en el futuro. Sí, aquí le muestro el gráfico, justamente Resi Club trae un gráfico viene de las fuentes Real Page, pero vean cómo estamos volviendo, no se había visto una cantidad de unidades multifamiliares entrando al mercado en el mismo número desde 1974. Se prevén que existan 671,000 apartamentos entrando en el 2024. Vean cómo está, todos estos apartamentos están en construcción, terminándose y entregándose en el 2024. Súper interesante. Jenny, yo creo que aquí incluso lo más importante, lo que tiene que ver con esto, es vamos a ver desintegrando nuevamente hogares multigeneracionales. Lo vimos durante la pandemia, la gente entrando a vivir con los abuelos, entrando a vivir nuevamente con los papás, separando unidades de vivienda, que es muy normal quizás en ciudades grandes. Por ejemplo, Miami ha tendido a eso, a tener muchos apartamentos, una casa se divide en dos, se divide en tres, incluso hasta ilegalmente, pero vamos a ver ese desmembramiento nuevamente, porque si el mercado de renta se regulariza, es la principal opción para profesionales jóvenes que quizás todavía no tienen el ingreso porque siguen solteros, para comprar una unidad de vivienda, los matrimonios, irse a vivir juntos y entre los dos pagar la renta, como empezando carreras profesionales. Todo eso se va a ver reflejado en esta cantidad de unidades de renta, y básicamente la renta tiene que existir. Aunque en Estados Unidos es un país de propietarios, la renta es un mercado natural de aquellos que se mudan, de aquellos que no están contentos quizás con la ciudad y piensan que no deben comprar allí, de aquellos que muchas veces quieren invertir en una unidad de vivienda, pero la quieren tener, en vez de comprar la casa de sus sueños, quieren tener unidades de inversión primero y vivir rentado a un bajo costo para luego comprar la casa. O sea, te va a dar la opción de no tener que decir o pago una renta muy alta o me meto en un mortgage a interés alto. Puedo estar en un mercado de renta interesante, sobre todo en ciudades satélites. Por ejemplo, en el caso de Florida, en el caso de Miami, se están desarrollando muchas unidades de renta en ciudades satélites de Miami o en ciudades satélites de Orlando, lo que va a permitir que efectivamente ese exceso de oferta vaya a beneficiar al usuario final. Esto es interesante, lo hemos monitoreado durante todos los podcasts, porque la renta para nosotros es importante. Aquí no se trata solo de comprar, quizás para ti lo mejor es rentar durante un tiempo mientras te vas preparando. Recuérdate que puedes prepararte haciendo una cita con nuestro mortgage broker, puedes prepararte haciendo nuestro curso, que haciendo clic en el link debajo de este video. Hay muchas maneras de irte preparando y estar rentado por un tiempo mientras tienes tu momento ideal para poder entrar en una unidad de vivienda. ¿Tenemos algo más que aportar, Jenny, en este programa de hoy? Eso es todo por mi parte. Simplemente contáctanos. No dudes en contactarnos. Nosotros estamos a un clic de distancia. Ahí ven nuestro contacto por WhatsApp, o simplemente nos escriben en los canales y nosotros con mucho gusto respondemos a sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de compartir, darle like, comentar si tienes alguna duda, o escribirnos por WhatsApp, como nos dijo Jenny, y por supuesto suscribirte para que no te pierdas nada de todos nuestros podcasts semanales, que te traemos la información real, clara, transparente y honesta, para que tú puedas
usar esa información o adicionalmente consultarnos. Si tienes un caso, ya sea que estés comprando, que estés rentando, que estés pensando hacerlo, nuestras consultas son total y completamente gratuitas. Puedes escribirnos, nosotros te vamos a dar nuestro análisis de la zona, nuestro análisis del producto, nuestro análisis financiero si lo necesitas con nuestros mortgage brokers y podrás despejar todas las dudas. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Porque tú puedes. Que tengas un hermoso día.